Hola, ¿qué tal? Buen día. Te saludo este jueves 4 de diciembre del año en curso. El día de hoy en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se toca un tema de suma importancia y es esta ley de aguas, la cual ha causado gran revuelo y mucha controversia por parte del PRI, los cuales han tratado de desinformar, de alterar y de mentirnos como es su costumbre. Pues incluso ayer, mientras en Cámara de Diputados se estaba discutiendo este tema, el PRIAN estaba tratando de engañar al pueblo. ¿De qué manera? Bueno, en primera instancia, el diputado Rubén Moreira, del PRI, que se la ha pasado diciendo que esto de las aguas solamente es para robarle al pueblo, a los menos favorecidos. E incluso se atreve a decir que la presidenta Claudia Sheinbaum pretende quitarle el agua a los pueblos indígenas, que es que a ellos no se les preguntó, pero es que ¿qué se les tiene que preguntar? Si la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado, no solamente una vez, ha tocado este tema infinidad de veces, en el cual les dice, no se trata de que les vamos a robar, de que los vamos a perjudicar, nada de eso. Esta ley, recuerden que va sobre aquellos que revenden el agua, que están haciendo sus tranzas y que no quieren devolver esta agua a Conagua justamente para que sea distribuida entre las comunidades que no tienen acceso al agua. Y es que ya se ha ido revelando una ardua investigación en la que han salido nombres como Ricardo Salinas Pliego, Marco Cortés, Rubén Moreira. Recordemos a Duarte incluso, que mandó a hacer su propia presa para surtirse de agua, mientras en algunas comunidades no tenían ni gota de agua. Entonces ahí está la verdadera razón por la que están intentando malinformar a la gente, porque se les acaba otro negocio mal habido a estos preanistas. Pero bueno, vamos a ver el video, porque el día de hoy llega Efraín Morales, el director de Conagua, y aclara todos estos rumores, desmiente todas las falsedades del PRIAN, y la presidenta Claudia Sheinbaum revienta a la oposición con esto. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y a todos. Como ustedes saben, el día de ayer se discutió en la Cámara de Diputados este paquete de reformas en materia de aguas enviado por nuestra presidenta. Ya fue aprobado en lo general. Aún continúan en las últimas discusiones ya de artículos en lo particular y me parece muy oportuno el poder decir realmente en qué consiste la reforma. Esta reforma lo que nos va a permitir es que el agua deje de verse como una mercancía, que deje de estarse mercantilizando, terminar con esta visión que ha causado muchas afectaciones en nuestro país, como el acaparamiento, como la sobreexplotación, como un mercado ilegal en donde unos cuantos se han enriquecido a costa de un derecho de las mayorías, en donde hay quienes concentran grandes cantidades de agua mientras y las venden además con un fin de lucro, mientras hay comunidades y pequeños productores que no cuentan con el agua suficiente para poder realizar sus actividades. Ese es el espíritu, el corazón de esta iniciativa. Y también me parece oportuno poder aclarar una serie de mentiras que han estado circulando en redes, que han sido impulsadas, sobre todo en el debate, para querer desinformar, para querer generar miedo e incertidumbre entre nuestros productores, sobre todo. ¿Cuáles son esas mentiras que se han dicho y que me gustaría aclarar el día de hoy? No voy a poder heredar mi terreno con un título de concesión. Falso. Es un tema totalmente falso. El día de ayer quedó puntualizado y ha sido especificado punto a punto en la ley. Esto es producto del diálogo que se ha tenido con productores, que nos ha ayudado a enriquecer esta iniciativa. Otra de las mentiras que se señalan es que en el caso de que yo quiera vender una propiedad, que la Conagua ya no va a permitirme venderla con el título de concesión. Falso. Está totalmente garantizado en la iniciativa que cuando se vende una propiedad, se vende con el título de concesión. Sería ridículo pensar que se puede vender una propiedad sin agua, por ejemplo, una parcela, pues no valdría prácticamente nada.
Y esto ha quedado especificado en la ley, así se votó el día de ayer, que se criminaliza a los productores porque se establecen sanciones para quien traslade agua, para quien realice un bordo, para quien tome un poco de agua del río para poder terminar con el riego de sus cultivos. Falso. Lo que se establece en la ley es un castigo para quienes han abusado, sobre todo cuando han tenido poder político o poder económico. El caso más emblemático tal vez es el del exgobernador Duarte, que se mandó a construir una presa para retener 700,000 metros cúbicos de agua, perjudicando a las comunidades aguas abajo, que no cuentan con agua suficiente para realizar sus actividades más elementales o que no contaban con agua suficiente para poder llevar a cabo sus actividades agropecuarias. Esto además perjudicó también en la presa de La Boquilla, que causó un conflicto muy complejo en años anteriores. Entonces, lo que está sancionándose es este tipo de abusos. Al pequeño productor no se le castiga, sí lo contempla la iniciativa. Se establece que cuando se trata de actividades agropecuarias familiares, que prácticamente no se establece ningún tipo de sanción. Otra mentira que se ha generado es que si transportas agua en pipas, te va a sancionar la Conagua, que el productor ya no va a poder trasladar agua de un lugar a otro en sus propias tierras, porque entonces vas a recibir una sanción y la Conagua los va a meter a la cárcel. Falso, nada más falso que eso. Lo que se está planteando entre los delitos es combatir el robo de agua. Es que estas personas que a sabiendas de que están extrayendo agua de manera ilegal, que se la están robando, que la están trasladando y que además tienen el fin de lucro, que la quieren usar para venderla. Eso es lo que eso es lo que establece la nueva ley. Otra cosa que ha sido una mentira reiterada es que la Conagua ahora va a regular el agua de lluvia, que ya te van a prohibir que puedas realizar ollas de captación, que son un tema muy común entre nuestros compañeros productores. Falso. Lo que nosotros estamos proponiendo no solamente es no reglamentar, estamos incentivando los sistemas de captación como una alternativa, sobre todo en las regiones donde no se tiene acceso a agua superficial o agua subterránea porque están elevadas. Lo que nosotros estamos reglamentando es que cuando se trata de ollas de captación que establecen, por supuesto, gente que abusa de esta actividad, que en algunos casos ya son prácticamente presas, pues que se pueda regular para evitar que generemos afectaciones a nuestros ríos, que se mueran nuestros ríos, que se mueran especies, que se mueran árboles, y solamente es un trámite administrativo. Gracias, Presidenta. Buenos días. Soy Aisa García de Telesur. Traigo algunas preguntas sobre el tema de Estados Unidos, pero quería empezar con un tema que se abordó hoy aquí. Y es la siguiente pregunta: tanto la Ley General de Aguas como el regreso de los trenes de pasajeros por varios sitios del país, como se mostró hoy aquí, esto atiende a pendientes que trae México, son correcciones históricas, como usted ha dicho en alguna oportunidad. Me gustaría nos diga cómo describe usted hoy al país que se está reconstruyendo con estas decisiones en términos de soberanía y de futuro económico. Nuestra visión es muy distinta a la del periodo neoliberal. En el periodo neoliberal, que en México se puede ubicar entre 1982 y el 2018, con 6 presidentes, 6 sexenios, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, 36 años, de lo que llamamos el periodo neoliberal. Tenía una visión en donde el Estado tenía cada vez menos participación, no solamente en la economía, sino en cualquier acción. Esta visión de que lo privado siempre está por encima de lo público, en todas las áreas. En educación, en salud,
en vivienda, ¿sí?, los grandes derechos del pueblo de México o de cualquier pueblo. Debía ser la iniciativa privada quien ocupara esos espacios, con la falsedad de que todo lo que hace el gobierno lo hace mal o de que todo lo que hace el gobierno trae corrupción. También en el sector privado hay corrupción. Ninguno de los dos lados debe haberla. No es que bueno que haya en uno y para que haya en el otro. No, en ninguno de los dos lados. Nosotros estamos contra la corrupción en cualquier lugar. Pero este proceso de privatización que se fue generando fue acompañado de una gran corrupción, porque los procesos de privatización se dieron con mucha corrupción y nada más hay que ver cómo convirtieron una deuda privada en una deuda pública, en ese caso al revés, con el llamado FOBAPROA, o con otros procesos de privatización que se dieron en nuestro país. Y además, con mucha hipocresía entre el discurso y lo que realmente ocurría en nuestro país. Esos 36 años aumentaron la pobreza en México, aumentaron las desigualdades. 36 años en donde por lo menos podemos caracterizar varios procesos de transición de un presidente a otro con fraudes electorales, es decir, antidemocracia, con un periodo caracterizado por enorme violencia provocada desde el Estado, con la guerra contra el narco y con una enorme corrupción, porque quien pusieron al frente de eso pues fue a alguien que hoy está preso en Estados Unidos. Una visión en donde se escribió, porque está escrito por teóricos, de que si se apoyaba al de arriba, algún día iba a gotear abajo. Nuestra visión es muy distinta. Si bien nosotros estamos convencidos que debe haber inversión privada y la iniciativa privada tiene un papel fundamental en el desarrollo del país, no se puede abandonar el papel del Estado. Y el papel del Estado tiene que ver en la construcción de los grandes derechos. Es obligación del gobierno brindar educación desde la inicial hasta la universidad. Que haya escuelas particulares está bien, pero la escuela particular no puede sustituir la obligación del Estado. El derecho a la salud, eso lo debe garantizar el Estado. Que haya hospitales privados, clínicas privadas, farmacias privadas, está bien, pero no pueden sustituir lo que corresponde al Estado, que es brindar el acceso a la salud adecuada, el acceso a la vivienda, porque si lo dejas solamente al mercado, pues tienes los problemas que tienen enorme cantidad de países de personas que no tienen casa, porque el Estado no asume una parte de su responsabilidad. Y también una parte fundamental en la economía. Antes se pensaba que el Estado no tenía la necesidad, o el país no tenía la necesidad de tener una aerolínea del Estado mexicano. Nosotros creemos que sí. ¿Debe ser rentable? Por supuesto que sí. Se privatizaron los trenes y al privatizarse los trenes se abandonaron los trenes de pasajeros y se dejaron cantidad de comunidades que vivían del paso del tren al olvido. Nosotros creemos que hay que seguir construyendo trenes en el país y que el Estado debe tener una empresa de trenes. Los privados también pueden tener, pero el Estado debe tener trenes que permitan el desarrollo. Y también la visión de planeación del Estado mexicano, que también se abandonó. Se llegó a decir que México no debería tener política industrial. Entonces, claro que el mercado es una parte fundamental del desarrollo, pero no se puede abandonar el papel del Estado. Esa es una visión que tenemos desde la Cuarta Transformación. ¿En qué está sustentado? En nuestra propia historia y en una visión que permita que todas y todos los mexicanos tengan bienestar. Tengan bienestar, porque ese es el objetivo. En un país democrático, de libertades, con justicia y con bienestar para todas y todos los mexicanos.
Esa es la visión que nosotros tenemos y está dando resultados. Es honestidad, una visión que llamamos del humanismo mexicano y resultados. Porque no solamente puede haber visión sin resultado. Entonces, es un camino que ha elegido el pueblo de México y que va a seguir avanzando. Presidenta, además, en otro tema, preguntarle, ayer en el Senado, la nueva fiscal Ernestina Godoy habló sobre los principales ejes de lo que será su gestión. ¿Qué le parecen las prioridades de la nueva fiscal? Entre ellos, la procuración de justicia con perspectiva de género, la cero tolerancia a la tortura, no a la fabricación de culpables ni persecución política y el combate frontal a la impunidad, así lo dijo. Pues Ernestina es una mujer, como lo dije el otro día, honesta, una gran profesional de su trabajo, es decir, lo hace con profesionalismo, con mucha integridad y conoce ya el tema porque fue fiscal general en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que va a ser muy bueno para el país esta aprobación. Me dio gusto también que recibió mucha aprobación, fueron 97 votos en el Senado y va a haber mucha más coordinación ahora entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía, la Guardia Nacional y esperamos también que ella sea un liderazgo para fortalecer la relación con las fiscalías de los estados de la República. Entonces, muchas felicidades a Ernestina Godoy, nos dio mucho gusto. ¿Esta figura del fiscal general o la fiscal general mantendrá reuniones periódicas o diarias en el gabinete? No lo hemos platicado con ella, depende de ella cuántas veces quiera venir al gabinete. Nos importa mucho que si no viene ella, pues haya un representante de la Fiscalía, como ocurría con el doctor Gertz, para que pues los casos que se ven permanentemente en el gabinete haya coordinación. La autonomía no quiere decir que no haya coordinación. La autonomía quiere decir que el Ejecutivo no influye en las decisiones de la Fiscalía General de la República, pero queremos coordinación para garantizar la paz y la seguridad en el país, que es fundamental, y disminuir la impunidad, como lo hemos platicado en varias ocasiones. Bien, además preguntarle, ayer nos informaba de la creación de un nuevo Consejo para la Promoción de Inversiones que entiendo caminará de la mano con el Plan México. ¿Qué inversiones se espera atraer a nuestro país con pues esta nueva integración? Bueno, el año que entra vamos a fortalecer la inversión pública y lo que hemos llamado la inversión mixta para la infraestructura en nuestro país, sin detrimento de la propiedad sobre los recursos y sobre las tierras y carreteras, agua. Es decir, se pueden generar proyectos de inversión mixta sin ceder, concesionar ni mucho menos, sino sencillamente financiamientos mixtos que nos permitan avanzar en la infraestructura del país. Entonces, el año que entra pues va a haber mucho más inversión que la que tuvimos este año para carreteras, puertos, aeropuertos, trenes, agua. Entonces, la infraestructura pública fundamental para el desarrollo del país. Y después, todo lo que tiene que ver con el Plan México, que es fortalecer las cadenas de valor, que si en México se produce una televisión, pues que una buena parte de los componentes de esa televisión también se fabriquen en México. Que si en México dejó de producirse ropa por la importación de otros lugares, pues que no haya tanta importación y que fortalezcamos la producción nacional en la industria textil en ciertas áreas, recuperando pues una parte de la industria que se ha ido perdiendo. Y en muchas otras áreas, en la construcción de trenes, por ejemplo. Ahora en las licitaciones se estableció que 65% sea contenido nacional. Eso significa que los trenes que se construyan para los trenes
México-Pachuca, México-Querétaro, los trenes del norte, pues tengan un componente nacional muy importante. Es decir, garantizar que se produzca más en nuestro país en estas cadenas de valor, que se recupere una parte de la industria farmacéutica que se perdió, que se fabrique más medicinas en nuestro país. Todo eso tiene que ver con el Plan México. Y los empresarios y empresarias que estuvieron ayer, hemos hablado en otras ocasiones con ellos, pero pues me dio mucho gusto porque están muy dispuestos a ayudarnos, no solamente a sus propias inversiones, sino que ellos mismos promuevan la inversión nacional y extranjera en nuestro país. Gracias, Presidenta. Además, este sábado se celebran 7 años de la Cuarta Transformación. ¿Cuáles serán los ejes del mensaje que le dará a la población este sábado? Primero, los logros, las conquistas del pueblo de México en estos 7 años. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la Cuarta Transformación? ¿Por qué tenemos que seguir luchando? Porque como lo he dicho, no es que nosotros hayamos dejado de luchar. Antes luchábamos porque se transformara el país, porque cambiara el gobierno, y ahora desde el gobierno seguimos luchando para transformar a México todos los días, con otros instrumentos, con otros mecanismos, pero tenemos que seguir con la unión entre pueblo y gobierno que nos permita seguir avanzando. Entonces vamos a hablar de los retos hacia adelante, todo lo que tenemos que seguir avanzando. Hay una disminución de 13.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, pero tenemos que seguir avanzando para que más mexicanos salgan de la pobreza extrema y de la pobreza. Todo eso lo vamos a mencionar el sábado. Y también lo que representan los principios de la transformación. ¿Cómo gobernamos? ¿Por qué es importante mantener la austeridad republicana? Gobernar con humildad. ¿Por qué es fundamental que no haya corrupción? ¿Por qué es fundamental que sigamos defendiendo la soberanía de nuestro país? Todo ello va a ser parte de esta gran celebración del sábado 6 de diciembre. Buenos días y buenos días a los funcionarios y a los compañeros que nos ven y nos escuchan. El tema de la extorsión, sé que ahí la Secretaría de Seguridad pues ha tenido reportes de que ha bajado, la gente ya ha dejado de tener miedo de denunciar las extorsiones, que en múltiples ocasiones aquí el secretario Harfuch pues ha manifestado el número donde se puede hacer. Sin embargo, en ese tema, el director general de Seguridad Privada, Enrique Martínez Garza, adscrito a la Secretaría encabezada por Omar García Harfuch, presuntamente, lo pongo en énfasis, presuntamente extorsiona a empresas de seguridad privada condicionando la liberación de trámites de pagos indebidos. ¿Quién? Enrique Martínez Garza es adscrito a la Secretaría encabezada por el secretario Omar García Harfuch. Presuntamente, y lo vuelvo a ratificar, es presuntamente extorsiona a empresas de seguridad privada, condicionando la libertad de trámites a pagos indebidos y retrasándolos por meses cuando no acceden. Estas demoras afectan ingresos públicos estimados hasta en 1.500 millones de pesos. ¿De dónde viene esa denuncia? Esa, al interior de la propia Secretaría. Bueno, pues que lo revise la secretaria Buenrostro de Anticorrupción y Buen Gobierno, pero habría que ver pues también. Lo que sí están haciendo es que ya no se dan los permisos desde hace tiempo, desde que estaba el presidente López Obrador, pero ahora han sido muy estrictos en no estar dando los permisos a cualquier empresa que se dedique a la seguridad. También puede venir por ahí. Por ahí. Ok, gracias, Presidenta. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.